El secreto macabro de mi abuela. Prólogo. Hay secretos que permanecen enterrados por generaciones, esperando el momento preciso para emerger de las sombras y destrozar todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia sangre. Esta es la historia de cómo descubrí que mi abuela, aquella mujer dulce que me preparaba galletas de avena y me cantaba canciones de cuna, guardaba en su corazón un secreto tan oscuro y perturbador que cambiaría para siempre mi percepción de la familia, del amor y de los límites de la moralidad humana. Mi nombre es Alejandro Vargas, y durante 25 años viví en la ignorancia más absoluta. Creía conocer cada rincón de la casa de mi abuela Teresa, cada fotografía amarillenta en sus álbumes, cada historia que nos contaba en las reuniones familiares. Pero estaba equivocado, terriblemente equivocado. Capítulo 1. La casa de la colina. La casa de mi abuela se alzaba en lo alto de una colina, en las afueras de San Miguel de Allende, una construcción colonial de paredes gruesas y tejas rojas que había sido testigo de más de un siglo de historia familiar. Era una de esas casas que parecen tener alma propia, con sus crujidos nocturnos, sus corrientes de aire inexplicables y ese olor particular a madera vieja, lavanda y algo más que nunca pude identificar del todo. Recuerdo vívidamente los veranos de mi infancia. Mis padres me dejaban allí durante las vacaciones y yo corría por los pasillos de baldosas desgastadas, exploraba el jardín salvaje donde crecían rosales centenarios y me perdía en el desván lleno de baúles polvorientos y muebles cubiertos con sábanas blancas. La abuela Teresa siempre estaba ahí, con su delantal de flores y su sonrisa paciente, preparando limonada fresca o ese mole poblano que era la envidia de toda la familia. Ella era menuda, con el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado, manos pequeñas pero fuertes, curtidas por años de trabajo. Sus ojos eran de un café oscuro y profundo, y cuando te miraba, sentías que podía leer hasta tus pensamientos más íntimos. Pero su mirada siempre era amable, protectora, o eso creía yo. La abuela Teresa enviudó cuando mi padre era apenas un adolescente. Mi abuelo Ramón había muerto en lo que todos describían como un trágico accidente en la fábrica textil donde trabajaba. Nunca hablaba mucho de él, y cuando lo hacía, sus palabras eran medidas, cuidadosas, como si cada recuerdo fuera una pieza de cristal que pudiera romperse en cualquier momento. Capítulo 2. Los primeros indicios. Todo comenzó a cambiar el verano de mis 25 años. Acababa de graduarme de la universidad con un título en arquitectura y había decidido pasar un mes con mi abuela antes de comenzar mi primer trabajo en la Ciudad de México. Ella ya tenía 82 años, y aunque su mente permanecía lúcida, su cuerpo empezaba a mostrar las señales inevitables del tiempo. Una tarde calurosa de julio, mientras organizaba algunos documentos viejos que mi abuela quería que llevara al notario, encontré una llave oxidada en el fondo de un cajón. Era una llave antigua, de esas que se usaban en puertas de hace décadas, con decoraciones ornamentales en el asa. «Abuela, ¿de qué es esta llave?», le pregunté, mostrándosela. Su reacción fue inmediata y perturbadora. El color se drenó de su rostro, sus manos temblaron visiblemente, y por un momento pareció que iba a desmayarse. Se aferró al respaldo de una silla y me miró con una expresión que jamás había visto en ella. Miedo puro y absoluto. «¿Dónde encontraste eso?», susurró casi sin voz. «En el cajón del escritorio. Estaba debajo de unos papeles viejos». Extendió la mano y tomó la llave con una delicadeza casi reverencial, como si fuera una reliquia sagrada o un objeto maldito. Sus labios se movieron en silencio, murmurando palabras que no pude escuchar. «Guárdala», me dijo finalmente, «y no vuelvas a preguntar por ella». Pero por supuesto, aquella respuesta solo avivó mi curiosidad. Durante los siguientes días, me dediqué a inspeccionar cada puerta, cada mueble, cada rincón de la casa, buscando la cerradura que correspondiera a aquella llave misteriosa. Probé en armarios, en el desván, en la bodega del sótano, pero ninguna cerradura encajaba. Fue entonces cuando recordé algo. En el jardín trasero, casi oculta por la maleza y las bugambilias salvajes,
Había una pequeña construcción de piedra que siempre había estado ahí, pero a la que nunca había prestado demasiada atención. De niño, cuando pregunté qué era, mi abuela me dijo que era un viejo cuarto de almacenamiento que ya no se usaba. Capítulo 3. La puerta prohibida. Aquella noche, cuando mi abuela ya dormía profundamente después de tomar sus medicamentos, tomé una linterna y me dirigí al jardín. La luna llena iluminaba el camino con una luz plateada y fantasmal. Los grillos cantaban su sinfonía nocturna, y el viento hacía susurrar las hojas de los árboles como voces de advertencia. La pequeña construcción de piedra estaba cubierta de enredaderas y musgo. Tuve que apartar la vegetación para encontrar la puerta, hecha de madera oscura y reforzada con bandas de hierro, y allí, en el centro, había una cerradura antigua que parecía estar esperándome. Mi corazón latía con fuerza cuando inserté la llave. Giró con un clic satisfactorio y la puerta se abrió con un gemido de bisagras oxidadas que no habían sido usadas en décadas. El olor que emanó de aquel espacio fue lo primero que me golpeó. Un hedor a humedad, moho y algo más. Algo orgánico y putrefacto que me hizo retroceder instintivamente. Iluminé el interior con la linterna y lo que vi me dejó paralizado. No era un simple cuarto de almacenamiento. Era una especie de capilla o santuario, con las paredes cubiertas de fotografías, recortes de periódico y objetos personales cuidadosamente dispuestos. En el centro había una mesa que parecía un altar, cubierta con un mantel de encaje amarillento. Sobre ella descansaban velas derretidas, un rosario de cuentas negras y varios frascos de vidrio que contenían líquidos oscuros. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las fotografías en las paredes. Había docenas de ellas, todas de hombres diferentes. Algunos eran retratos formales en blanco y negro, otros eran fotografías más casuales. Y junto a cada foto había recortes de periódico con titulares perturbadores. Hombre desaparece misteriosamente en San Miguel. Comerciante no regresa a su hogar. Familia pide ayuda. Autoridades buscan a trabajador de fábrica sin paradero conocido. Las fechas de los recortes abarcaban décadas, desde los años 40 hasta principios de los 80, y en cada uno de ellos, escrito con tinta roja en el margen, había un nombre y una fecha. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra el marco de la puerta mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué mi abuela tenía un santuario dedicado a hombres desaparecidos? Fue entonces cuando noté algo más inquietante. En una esquina del cuarto, parcialmente oculto por las sombras, había un baúl antiguo de madera oscura con cerraduras de metal. Me acerqué tembloroso y lo abrí. Dentro había ropa de hombre cuidadosamente doblada, camisas, pantalones, chaquetas. Cada prenda estaba manchada con algo oscuro que se había secado hacía mucho tiempo. Junto a la ropa había objetos personales, relojes, carteras, anillos de matrimonio, documentos de identidad. Era como un museo macabro de vidas robadas. Capítulo 4. El diario maldito. Debajo de toda esa ropa, encontré algo que cambiaría todo para siempre. Un diario encuadernado en piel negra, con las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrí con manos temblorosas y reconocí inmediatamente la caligrafía elegante y meticulosa de mi abuela. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1943. Hoy conocí a Ramón. Es un hombre apuesto, trabajador, con sueños de construir un futuro. Dice que me ama, pero yo sé la verdad. Los hombres como él solo aman una cosa, el control. Dicen palabras dulces mientras tejen cadenas invisibles. Pero yo no seré como mi madre. Yo no permitiré que ningún hombre me destroce. Continué leyendo página tras página, mientras el horror se apoderaba de mí. El diario relataba la vida de mi abuela con un detalle perturbador. Hablaba de su matrimonio con mi abuelo Ramón, de cómo al principio todo parecía perfecto, pero luego comenzaron los abusos. No eran golpes físicos, sino algo más sutil y perverso. Control psicológico, humillaciones constantes, aislamiento de su familia, amenazas veladas. Durante años mi abuela había soportado en silencio.
sonriendo en público mientras moría por dentro. Hasta que un día, algo dentro de ella se rompió, o quizás despertó. La entrada del 3 de noviembre de 1956 me hizo vomitar. Esta noche Ramón tuvo su accidente. La belladona actuó lentamente, tal como prometían los libros antiguos de mi madre. Vomitó durante horas, convulsionó en la cama mientras yo le sostenía la mano y le decía palabras dulces. Los médicos dirán que fue su corazón. Nadie sospechará de la esposa devota que lloró tanto en el funeral. Me siento libre. Por primera vez en 13 años, puedo respirar sin sentir sus manos invisibles alrededor de mi cuello. Pero también me siento vacía. Durante tanto tiempo, mi vida giró en torno a sobrevivir a él, que ahora no sé quién soy sin ese miedo. Quizás esa es la verdadera maldición, que incluso en la muerte, los hombres como Ramón siguen controlándonos. Seguí leyendo con horror creciente. Después de la muerte de mi abuela había quedado sola con mi padre, quien entonces tenía 15 años. Durante algunos años pareció llevar una vida normal, pero el diario revelaba que algo había cambiado irrevocablemente en ella. En 1961, conoció a un hombre llamado Eduardo en el mercado. Comenzaron a salir y por un tiempo mi abuela creyó que podría volver a amar. Pero Eduardo resultó ser violento. Después de 6 meses de relación, la golpeó por primera vez porque la cena no estaba a su gusto. La entrada de esa noche era escalofriante. Eduardo cometió un error. Pensó que porque soy viuda y tengo un hijo, soy débil. Pensó que podía tratarme como Ramón lo hizo. Pero ya no soy esa mujer asustada. He probado la libertad que viene con la muerte de un tirano y nunca más volveré a ser víctima. Esta noche, Eduardo tomará su último trago de tequila. Capítulo 5. La cosecha de monstruos. A partir de ese momento, el diario se convertía en una crónica meticulosa de asesinatos. Durante las siguientes 3 décadas, mi abuela había matado a 11 hombres. No eran víctimas aleatorias. Cada uno de ellos había mostrado señales de violencia, abuso o control hacia las mujeres en sus vidas. Mi abuela se había convertido en una especie de ángel vengador, operando en la sombra de una sociedad que ignoraba o justificaba el maltrato hacia las mujeres. Desarrolló un método. Se hacía amiga de mujeres maltratadas, ganaba su confianza y luego se acercaba a los hombres abusadores. Algunos los envenenaba lentamente con sustancias difíciles de detectar. Otros desaparecían en circunstancias misteriosas. Cada entrada del diario estaba acompañada de una justificación moral. No se veía a sí misma como una asesina, sino como una justiciera. Documentaba meticulosamente los abusos que cada hombre había cometido, como si estuviera compilando evidencia para un juicio que nunca se llevaría a cabo en una corte terrenal. Mario Sánchez golpeó a su esposa hasta romperle 3 costillas. Los médicos le dijeron que se cayó por las escaleras. Nadie preguntó por qué tenía moretones con forma de puño. Roberto Fuentes violó a su propia sobrina durante años. La familia lo sabía, pero lo encubrió porque era cosa de familia. La niña tiene ahora 12 años y ya no habla. Javier Morales quemó con cigarrillos a su novia cuando ella intentó dejarlo. Amenazó con matarla si lo denunciaba. La policía le dijo que no podían hacer nada sin pruebas. Página tras página, el diario revelaba un patrón. Mi abuela había creado una red clandestina de información. Otras mujeres maltratadas le contaban sobre los hombres violentos en sus vidas. Ella investigaba, confirmaba los abusos y luego actuaba. Pero lo más perturbador era cómo el diario mostraba su transformación psicológica. Al principio había remordimiento, dudas, noches sin dormir. Pero con cada asesinato, su convicción se fortalecía. Empezó a ver patrones en el comportamiento de los abusadores. A estudiarlos como un científico, estudiaría especímenes de insectos. Desarrolló una filosofía completa que justificaba sus acciones. En una entrada de 1975, escribió: «La sociedad protege a los monstruos y culpa a las víctimas. ¿Cuántas mujeres deben morir antes de que alguien actúe? Si el sistema no las protegerá, yo lo haré.
Cada hombre que elimino es un jardín de flores que ya no serán pisoteadas. Es una sinfonía de gritos que cesarán. Es una generación de niños que crecerán sin el terror que yo conocí. Capítulo 6. El peso de la verdad. Salí de aquel cuarto santuario tambaleándome como un borracho. El mundo se había vuelto del revés. La mujer que me había criado, que me había enseñado a rezar, que me había consolado cuando tenía pesadillas, era una asesina serial. No una asesina cualquiera, sino alguien que había operado durante décadas sin ser descubierta, dejando un rastro de muerte y desapariciones que las autoridades nunca pudieron resolver. Pasé el resto de la noche sentado en el jardín, con el diario entre las manos, incapaz de procesar lo que había leído. Parte de mí quería llamar a la policía inmediatamente, pero otra parte, una parte que me aterraba reconocer, entendía por qué lo había hecho. Había crecido escuchando historias sobre mujeres maltratadas en nuestra familia extendida, en el vecindario, en todo el país. Sabía que la violencia doméstica era una epidemia silenciosa, que miles de mujeres sufrían en silencio porque el sistema las había fallado. Sabía que muchos abusadores nunca enfrentaban consecuencias, que la justicia era frecuentemente ciega a su sufrimiento. Pero, ¿justificaba eso el asesinato? ¿11 vidas tomadas hacían que el mundo fuera un lugar mejor o solo añadían más oscuridad a la oscuridad existente? Cuando el sol comenzó a salir, escuché pasos detrás de mí. Era mi abuela, envuelta en su bata de casa, con el cabello suelto por una vez, haciéndola ver más anciana y frágil de lo que jamás la había visto. «¿Lo encontraste?», dijo simplemente. No era una pregunta. «Sí». Se sentó a mi lado en el banco de piedra del jardín, con un suspiro profundo. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Los pájaros comenzaban su canto matutino, ajenos al horror que había sido revelado durante la noche. «Supongo que ahora me odias», dijo finalmente. «No sé qué siento», respondí con honestidad. «Estoy destruido, confundido, aterrado. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vivir toda tu vida con esto? ¿Cómo pudiste sonreírme, abrazarme, actuar como si fueras una persona normal?» «Porque soy una persona normal», respondió con una calma inquietante. «Ese es el secreto que nadie quiere aceptar, Alejandro. Los monstruos no son criaturas de otro mundo. Son personas comunes que hacen cosas extraordinarias cuando se ven empujadas más allá de ciertos límites. Mataste a 11 personas. Maté a 11 abusadores. Hay una diferencia». «No la hay. El asesinato es asesinato». Me miró con esos ojos oscuros que ahora parecían contener abismos que jamás había imaginado. «¿De verdad lo crees? Dime, Alejandro, si hubieras visto a tu abuelo golpeándome noche tras noche, ¿no habrías deseado que muriera? Si hubieras visto a Roberto Fuentes violando a su sobrina, ¿habrías llamado a una policía que no haría nada o habrías deseado tomar justicia en tus propias manos?» Capítulo 7. Las historias. Detrás de los nombres. Durante los siguientes días, mi abuela me contó la historia detrás de cada nombre en el diario. No lo hizo para justificarse, sino porque, según dijo, si iba a juzgarla merecía conocer toda la verdad. Me habló de Ramón, mi abuelo, y de cómo su violencia psicológica la había llevado al borde del suicidio múltiples veces. Me contó sobre la noche en que decidió que prefería ser una asesina que una víctima, y cómo esa decisión la había atormentado y liberado al mismo tiempo. Me habló de Eduardo, el segundo hombre que mató, y de cómo ese asesinato había sido más fácil que el primero porque ya había cruzado una línea de la que no había retorno. Pero las historias que más me impactaron fueron las de las mujeres que había salvado. Por cada hombre que eliminaba, había una mujer que podía respirar libremente, niños que crecían sin el terror constante, familias que podían sanar. «María Elena», me dijo, señalando una foto en el santuario. Su esposo la golpeaba con cables eléctricos. Los médicos le dijeron que si recibía otro golpe en la cabeza, podría morir. La policía le dijo que no podían arrestarlo sin pruebas contundentes. Así que una noche, su esposo simplemente desapareció.
Ahora María Elena es maestra de escuela y sus 3 hijas están en la universidad. Carmen, continuó señalando otro recorte, su novio la violaba regularmente y la amenazaba con publicar fotografías íntimas si lo dejaba. Era 1968. Una mujer en esa situación no tenía ningún recurso legal. Ahora Carmen está casada con un buen hombre y tiene nietos. Historia tras historia, mi abuela me mostró el resultado de sus acciones. Y lo más perturbador era que no podía negar que esas mujeres estaban mejor sin esos hombres en sus vidas. Pero ¿justificaba eso tomar la ley en sus propias manos? Nunca maté a nadie que no lo mereciera, me dijo. Nunca actué por impulso o emoción. Cada decisión fue meditada, investigada, confirmada. Y cuando finalmente actuaba, lo hacía sabiendo que estaba condenando mi alma inmortal por el bien de alguien más. ¿Y eso te hace noble?, le pregunté con amargura. ¿Eres una mártir ahora? No, soy una asesina. Pero soy una asesina que le dio a 11 mujeres y docenas de niños la oportunidad de vivir sin miedo. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría sin dudarlo. Capítulo 8. La crisis moral. Pasé semanas atormentado por la decisión que tenía que tomar. ¿Denunciaría a mi abuela? A sus 82 años probablemente moriría en prisión, y todos esos crímenes habían ocurrido hacía décadas. Muchos de los casos ya estaban archivados, las evidencias perdidas o degradadas. Pero lo que realmente me destrozaba era la cuestión moral. Por un lado sabía que el asesinato estaba mal, que nadie tenía derecho a jugar a ser Dios y decidir quién merecía vivir o morir. La civilización se construye sobre leyes y sistemas de justicia precisamente para evitar que las personas tomen venganza por su propia mano. Por otro lado, ¿qué hacemos cuando el sistema falla? Cuando la justicia institucional es ciega, corrupta o simplemente ineficaz. Durante décadas el sistema había fallado a las mujeres que mi abuela había ayudado. La policía ignoraba sus denuncias, los jueces absolvían a los abusadores, la sociedad las culpaba por su propio maltrato. Una noche, durante una de nuestras muchas conversaciones en el jardín, le pregunté, ¿nunca te equivocaste? ¿Nunca mataste a alguien que tal vez no merecía morir? Su respuesta me sorprendió por su honestidad brutal. Hubo uno, en 1979. Se llamaba Andrés. Todas las señales estaban ahí. Maltrataba verbalmente a su esposa, era controlador, celoso. Pero después de que se fue, descubrí que él también era víctima de abusos en su infancia y estaba intentando cambiar. Había comenzado terapia sin que nadie lo supiera. Su esposa me lo contó meses después, llorando. ¿Y cómo vives con eso? No vivo con eso, respondió. Ese peso me persigue cada noche. Veo su rostro en mis sueños. Pero también veo los rostros de las mujeres que salvé, de los niños que no crecieron con cicatrices físicas y emocionales. No te diré que mi decisión fue correcta o incorrecta. Te diré que fue humana. Capítulo 9. Las revelaciones finales. Una tarde, mientras revisaba más a fondo el santuario, encontré otra caja escondida debajo de un ladrillo suelto. Dentro había cartas, docenas de cartas escritas a lo largo de los años por mujeres cuyas vidas mi abuela había tocado. Querida Teresa, han pasado 5 años desde que mi esposo desapareció. Mis hijos ya no tienen pesadillas. Volví a sonreír. No sé cómo agradecerte lo que hiciste por nosotras. Abuela Teresa, me casé el mes pasado. Mi esposo es gentil y amoroso. Nunca creí que podría confiar en otro hombre después de lo que viví, pero me demostraste que no todos son monstruos. También me demostraste que las mujeres podemos ser más fuertes de lo que nunca imaginamos. Teresa, mi hija acaba de graduarse de la universidad. Es la primera mujer en nuestra familia en lograrlo. Nada de esto habría sido posible si él siguiera vivo. Gracias por darle un futuro. Había cartas de mujeres agradecidas, cartas de niños ya adultos, que nunca supieron completamente qué había pasado, pero intuían que mi abuela había tenido algo que ver con su salvación. Había fotografías de bodas, graduaciones, nietos recién nacidos,
toda una constelación de vidas que habían florecido en la ausencia de la violencia. Pero también encontré algo más, un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía de mi abuela. Lo abrí con manos temblorosas. Mi querido Alejandro, si estás leyendo esto significa que finalmente descubriste la verdad. Sabía que algún día sucedería. Siempre fuiste demasiado inteligente y curioso para tu propio bien. No te escribo para pedirte perdón ni comprensión. Lo que hice fue imperdonable según las leyes de los hombres y probablemente según las leyes de Dios, pero sí quiero que entiendas que cada decisión que tomé fue para proteger a los inocentes en un mundo que se rehúsa a protegerlos. Viví dos vidas, Alejandro. En una fui la abuela amorosa que te horneaba galletas y te contaba cuentos. En la otra fui algo mucho más oscuro. Ambas vidas eran reales. Ambas eran yo. No te pido que me delates ni que me protejas. Esa decisión es tuya y vivirás con las consecuencias de lo que elijas, así como yo he vivido con las consecuencias de mis elecciones. Solo te pido que recuerdes esto. El mundo no es blanco y negro. Está lleno de grises, de decisiones imposibles, de situaciones donde no existe la respuesta correcta. Y a veces, las personas buenas deben hacer cosas malas para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la luz en mi vida oscura, la prueba de que todavía podía sentir amor puro y verdadero a pesar de todo lo que había hecho. Con todo mi amor, tu abuela. Capítulo 10. La decisión. Pasaron 3 meses desde que descubrí el secreto de mi abuela. Durante ese tiempo, no hablé con nadie sobre lo que había encontrado. Viví en una agonía silenciosa, sopesando mis opciones, luchando con mi conciencia. Mi abuela continuó su vida como siempre. Cocinaba, jardinaba, iba a misa los domingos. La observaba moverse por la casa y veía a 2 personas simultáneamente. La anciana Dulce, que había conocido toda mi vida, y la asesina serial que había operado en las sombras durante décadas. Una noche tomé una decisión. Reuní todos los documentos, el diario, las fotografías, las cartas, todo. Lo llevé al santuario y me senté en el suelo, rodeado por la evidencia de 11 asesinatos y decenas de vidas salvadas. Y entonces hice algo que probablemente me perseguirá por el resto de mi vida. Encendí un fuego. Observé cómo las llamas consumían el diario, cómo las fotografías se curvaban y ennegrecían, cómo décadas de evidencia se convertían en cenizas. No lo hice porque pensara que mi abuela tenía razón. No lo hice porque creyera que sus acciones estaban justificadas. Lo hice porque entendí que la justicia es más complicada que las leyes escritas en libros. Lo hice porque vi las cartas de las mujeres agradecidas y los niños que habían crecido sin miedo. Lo hice porque mi abuela tenía 82 años y pasaría sus últimos días en una celda, no cambiaría el pasado ni ayudaría a nadie en el presente. Pero principalmente, lo hice porque comprendí que llevar este secreto era mi carga ahora, era mi castigo y mi responsabilidad. Cuando las llamas se apagaron y solo quedaron cenizas, salí del santuario y cerré la puerta con llave. Mi abuela estaba esperándome en el jardín. ¿Lo hiciste?, preguntó. Asentí. ¿Por qué? Porque, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, porque el mundo ya es bastante oscuro sin añadir más dolor. Porque esas mujeres que salvaste merecen seguir viviendo en paz. Y porque tú eres mi abuela. Y a pesar de todo, todavía te amo. Lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Era la primera vez que la veía llorar. Eso no te hace cómplice de mis crímenes, dijo. Hace algo peor. Te hace cómplice de permitir que una asesina viva libre. Lo sé, y viviré con eso. Epílogo. Mi abuela Teresa murió 2 años después, en paz, en su cama, rodeada de familia. En su funeral, docenas de mujeres a las que yo nunca había visto vinieron a presentar sus respetos. Algunas lloraban abiertamente, otras simplemente se quedaban frente al ataúd, susurrando palabras que solo ellas y mi abuela muerta podían entender. Una mujer mayor se me acercó después del servicio. Tenía el rostro marcado por años de sufrimiento, pero también por una extraña paz.
Tu abuela fue una santa, me dijo. Salvó mi vida y la de mis hijas. No respondí. ¿Qué podía decir? Que mi abuela también fue una asesina, que había manchado sus manos con sangre, que el precio de la salvación de esa mujer fue la muerte de otra persona. Heredé la casa de la colina. Lo primero que hice fue demoler el santuario de piedra en el jardín y plantar un rosal en su lugar. Ahora cada primavera florecen rosas rojas como la sangre y blancas como la inocencia. Son hermosas y tienen espinas como mi abuela. Nunca le conté a nadie lo que descubrí. Este secreto murió con ella y morirá conmigo. Pero cada noche, antes de dormir, me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Debí haberla denunciado? ¿Debí haber dejado que la justicia siguiera su curso, sin importar las consecuencias? No tengo respuesta. Solo tengo la certeza de que en este mundo complicado y a menudo cruel, a veces las personas buenas hacen cosas malas, y las personas malas hacen cosas buenas, y rara vez podemos distinguir claramente dónde termina una y comienza la otra. Mi abuela fue una asesina, también fue una salvadora, fue un monstruo, también fue un ángel, y al final fue simplemente humana, con todas las contradicciones y complejidades que eso implica. Ahora vivo en su casa, duermo en su habitación, camino por los mismos pasillos donde ella caminó. Y a veces, en las noches silenciosas, cuando el viento hace crujir las viejas vigas de madera, juro que puedo escuchar su voz cantando las mismas canciones de cuna que me cantaba cuando era niño. Y me pregunto, ¿cuántos más de nosotros llevamos secretos oscuros? ¿Cuántas historias familiares ocultan verdades que nunca serán reveladas? ¿Cuántas abuelas, tíos, padres y madres esconden en sus corazones cosas que destruirían a sus familias si salieran a la luz? El secreto macabro de mi abuela ya no es solo suyo, es mío también, y cada día que elijo no revelarlo, me convierto un poco más en ella. No un asesino, pero sí alguien que entiende que la moralidad no es una línea recta, sino un laberinto de decisiones imposibles. Esta es mi confesión, mi carga, mi secreto, y ahora también es el tuyo.